Muy bien, buenos días. Vamos a, vamos a iniciar con nuestra clase, la clase dominical, y vamos a continuar con este tema de los atributos de Dios. Hoy sería nuestra clase número 9. Ahí está en la pantalla el contenido de esta clase. Y vamos entonces a comenzar con esta clase. Vamos a orar para que Dios nos pueda hablar y que podamos aprender lo que Él quiere acerca de la revelación que Él nos da a través de sus atributos. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, por la oportunidad que nos das de estar reunidos, Señor, en este domingo, Señor, en esta mañana, unirnos a tantos y miles de hijos tuyos que alrededor del mundo se están congregando, Señor, para bendecirte, para exaltarte. Hoy queremos rogarte que Señor, tomes este tiempo, Señor, que tomes esta reunión en tus manos, que tú seas glorificado, tú seas exaltado. Y ahora que comenzamos con esta clase, Señor, nuestra clase dominical, te rogamos que nos enseñes, Señor, como el salmista decía, enséñame tus mandamientos para ponerlos por obra. Cuando tú nos enseñes, Señor, cuando tú hagas clara tu palabra a nosotros podemos también, como decía el salmista, correr hacia tu ley, Señor. Y hoy te rogamos que nos hables, Señor, que nos instruyas, que abras nuestro entendimiento para poder comprenderte, Señor, para poder entender de tus maravillas, de tus atributos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos entonces a continuar con este tema de los atributos de Dios. Estamos en la clase número 9. Entramos ya a los atributos comunicables de Dios, donde veíamos que se va a dividir en 5 partes. La primera parte, que es la que estamos tratando en esta clase y en las clases anteriores, los atributos que describen el ser de Dios, en donde tenemos el atributo de la espiritualidad, que ya lo vimos en la clase anterior. Dios es espíritu, no tiene ninguna composición material, está excluido de toda situación de materia, y hoy vamos a ver este atributo de la invisibilidad de Dios. Y la definición que nosotros vamos a tener para este atributo de Dios, la invisibilidad de Dios, es la siguiente: nosotros nunca podremos ver la esencia total espiritual de Dios, aunque Dios se muestra mediante cosas creadas e invisibles. Nuevamente, nosotros nunca podremos ver la esencia total espiritual de Dios, aunque Dios se muestra mediante cosas creadas e invisibles. Muy bien, vamos a ir viendo algunas verdades a lo largo de esta clase para poder comprender algunos aspectos. Primeramente, Juan capítulo 1, versículo 18 nos dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y luego tenemos en Juan 6:46 que dice: no que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Y tenemos otro texto que dice 1 Timoteo 6:16: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Ok, de estos textos, ¿qué me pueden decir qué es lo que se repite en estos textos? ¿Hay alguna idea que se está repitiendo en cada uno de estos textos? ¿Qué idea o qué afirmación es la que se repite en Juan 1:18, Juan 6:46 y 1 de Timoteo 6:16? Exactamente. Lo que se está repitiendo en cada una de estos versículos es que no se ha visto a Dios. A Dios nadie le ha visto jamás, dice el primer texto. No que alguno haya visto al Padre, y luego a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, ¿sí? Entonces, la Biblia nos está afirmando que Dios es invisible, que nadie ha visto a Dios. Sin embargo, bueno, nos presenta esta verdad: Dios es invisible, pero sin embargo, estos textos fueron escritos tiempos después de que
pueblo de Dios vio manifestaciones externas de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo es que el pueblo de Dios vio manifestaciones externas de Dios? Y luego el Nuevo Testamento nos dice y nos reafirma en varios pasajes que Dios es invisible y que nadie le ha visto. Vamos a ver, por ejemplo, otros textos. Éxodo 33:11. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Dice entonces Éxodo 33:11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Y luego en otro texto, en otro versículo más adelante dice, dijo más, no podrás ver mi rostro. Primero en el versículo 11 nos está diciendo que Moisés está hablando cara a cara con Dios, y luego unos versículos adelante nos dice, Dios dice, no podrás ver mi rostro. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo es que nosotros entendemos estas declaraciones, estas manifestaciones que está haciendo la Biblia? Porque al parecer nos están presentando una contradicción. Primero dice que si estaba cara a cara, luego dice Dios, no podrás ver mi rostro. Pues se acaba de decir en el versículo 11 que hablaba cara a cara. Entonces, ¿cómo es que se da esto? Que el Dios invisible se presenta como un Dios que sí es visible, pero sigue siendo un Dios invisible. ¿Cómo es que se da esto? Y esto se dará a lo largo del Antiguo Testamento a través de algo que se llaman las teofanías, que es una aparición visible de Dios. En el Antiguo Testamento, entonces, nosotros tenemos varias experiencias donde se da esta presentación visible de Dios. Mucha atención con esto. Es una aparición visible de Dios, pero esta aparición visible de Dios se da a través de algunos aspectos que, como el hombre, para que en sus sentidos, en el sentido de la vista, el hombre pueda percibir algo, ese algo tiene que ser algo forzosamente material para que nosotros lo podamos ver. Entonces, estas apariciones, en estas teofanías, en estas apariciones visibles de Dios, Dios se aparecía de una forma material, a través ya sea de un ángel, de una zarza ardiendo, de una columna de fuego, etcétera, etcétera. Y entonces, en el Antiguo Testamento tenemos estas llamadas teofanías, que fueron apariciones visibles de Dios, apariciones o teofanías que se dieron a Abraham, a Jacob, al pueblo de Israel, a los ancianos de Israel, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, Juan 14, versículo 9 nos dice, Jesús hace esta pregunta y les dice, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? Y entonces aquí, síganme con mucho detenimiento, si en el Antiguo Testamento teníamos este fenómeno llamado teofanías, aparición visible de Dios, vean las palabras de Jesús. Jesús está diciendo, tanto tiempo que estoy con ustedes, porque Jesús está diciendo, yo me voy a un lugar donde ustedes no pueden ir. Ellos dicen, Señor, queremos seguirte, nada más basta con que nos muestres al Padre y eso es suficiente. Y entonces Jesús contesta y le dice, ¿cómo es posible que me están pidiendo que les muestre a Dios? Tanto tiempo que estoy con ustedes y no me han conocido, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dicen, muéstranos al Padre? Entonces, lo que Jesús acaba de decir es que Jesús viene a ser también una teofanía, una aparición visible de Dios para ellos. En otras palabras, Dios se ha aparecido a través de mí, de mi persona, a través de lo que yo he hecho delante de ustedes. ¿Cómo es posible que dicen que no han visto a Dios? En Juan 1:18, Jesús lo dijo de una manera más contundente. Dice, a Dios nadie le vio jamás, nadie ha visto a Dios. ¿Sí? Para el pueblo judío, pensamos por un momento, para el pueblo judío,
Dios es el Dios invisible, el Dios al que nadie lo ha visto. Sin embargo, rompe este esquema que se tiene desde el Antiguo Testamento, que había sido solamente Dios visible a través de las teofanías, y Jesús dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, o Él le ha hecho visible a cada uno de ustedes. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos la experiencia de diversas teofanías, ¿sí? Y nosotros en algún momento podríamos decir qué maravilla fue para ellos, que Dios nos hubiera dado la oportunidad de estar en esa columna de fuego durante la noche, en esa nube gigantesca durante el día y saber que es Dios, o en aquella zarza que ardía, que no se consumía a través de esas teofanías que se dieron en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento nosotros somos realmente privilegiados, porque en el Nuevo Testamento nosotros tenemos la mejor teofanía de todos los tiempos, que ha sido a través de Jesús mismo, ¿sí? Jesús es la única manifestación visible de Dios. Y Jesús, de hecho, dice el texto en Éxodo, leíamos, Dios dijo, nadie me puede ver a mí, porque aquel que me vea va a morir. Y la idea de que va a morir es que va a morir fulminado, va a morir pulverizado de una manera impresionante, porque Dios es santo, santo, santo. Entonces, la única forma que nosotros podemos ver a Dios, la única forma de ver a Dios y no morir, es a través de Jesucristo. Y Jesucristo entonces viene a esta tierra a mostrarnos lo que jamás ningún hombre había visto, o lo que solamente llegaron a experimentar a través de teofanías, alguna manifestación visible de Dios. Entonces Jesús, Juan 1:18, dice que Él le ha dado a conocer a Dios, al Padre. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces Jesús nos da a conocer al Dios que es invisible. Y Jesús nos muestra a Dios, pero aquí mucha atención con esto. Jesús nos muestra solamente algo de Dios, algo del ser de Dios. Dentro de toda la grandeza de Dios, nosotros realmente nunca podremos de una manera exhaustiva conocer a Dios, porque ni siquiera la eternidad, cuando estemos en la gloria, cuando estemos con el Señor, ni siquiera imagina por un momento los millones y millones y millones y millones de años que va a estar durando la eternidad. Ni siquiera toda esa eternidad te va a bastar para que llegues un momento en el que en el cielo digas, ya conocí a Dios. Entonces Jesús nos muestra algo de Dios, no nos muestra la total esencia de Dios. Ahora, surge una pregunta muy interesante. Si hablamos de que Dios es invisible, ¿cómo es que nosotros veremos a Dios en el cielo? Si en esta tierra Dios nos ha prohibido tener cualquier imagen material, cualquier imagen de Dios con lo creado, es decir, como dice Steve Lawson, si quieres conocer a Dios necesitas borrar o necesitas pensar en lo que no es Dios. Y es muy complicado, porque todas las ideas que nosotros tenemos acerca de Dios las entrelazamos con alguna idea que nosotros tenemos de algo, de alguna experiencia material que nosotros ya tuvimos. Entonces, ¿cómo es que nosotros veremos al Dios invisible, al Dios que jamás nadie le ha visto y que solamente Jesús nos ha mostrado? Bueno, Salmo 145:3 dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza inescrutable. Primero, vamos a pensar por un momento que el Señor te llama, ¿sí? A ti. Ya nos dan la noticia, ¿saben qué? Patty, Michelle, Mari, ya se fueron con el Señor. Bueno, a ver, ya se fueron con el Señor. ¿Cómo es que van a ver a Dios allá en el cielo? ¿Sí? Primeramente, primera idea, su grandeza es inescrutable. Nos vamos a enfrentar o se van a enfrentar contra un Dios cuya grandeza es inexplorable, ¿sí?
Es decir, aún estando en el cielo, se van a encontrar con un dilema. No pueden conocer plenamente a Dios, ¿sí? Luego, Juan 6:46. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Entonces Jesús dice, nadie ha tenido la experiencia directa de ver a Dios de manera directa. Solamente yo he visto a Dios de manera directa. Entonces, estaríamos ante un Dios cuya grandeza es inescrutable y ante un Dios al que Jesús mismo dijo, nadie le ha visto, ¿sí? Estaríamos ante un Dios, primero Timoteo 1:17, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos, amén. Ahora, este punto, por los siglos de los siglos, nos implica que por los siglos de los siglos, desde toda la eternidad, Él ha sido Rey, ha sido inmortal y ha sido invisible. Entonces, están ante un Dios cuya grandeza es inescrutable, un Dios que nadie le ha visto y un Dios que es invisible, ¿sí? Luego, primero de Juan 4:12, nadie ha visto a Dios jamás. Entonces, estos textos se nos presentan ante esta pregunta, ¿cómo es que veremos a Dios en el cielo? Y luego tenemos el atributo de Dios, Dios es espíritu. Entonces, ¿cómo es que veremos a un Dios que es espíritu, que no es materia, que su grandeza es inescrutable, que no que alguno le haya visto, un Dios que nadie ha visto jamás, a Dios, un Dios que es invisible? ¿Cómo es que lo vamos a ver? Y la respuesta es que sencillamente no tenemos alguna respuesta. Ningún teólogo nos puede dar una respuesta precisa de decir cómo es que veremos a Dios con estas propiedades, con estas maravillas. Pero lo que sí tenemos, la certeza que nosotros tenemos es que la Biblia nos promete que lo veremos. Entonces, ¿cómo es que lo veremos? Acertadamente el teólogo Wayne Grudem dice, tal vez no sabremos la naturaleza de este ver, porque la Biblia nos presenta estas verdades que yo acabo de presentarles. Dice, sino hasta que lleguemos al cielo. Entonces, tengamos la seguridad plena de que si la Biblia dice, le veremos y seremos semejantes a Él, pero nuestra mente choca porque, sí, pero ¿cómo le vamos a ver si Dios es espíritu? Sí, pero ¿cómo le vamos a ver si es el Dios invisible, el Dios que nadie ha visto? Entonces, ¿cómo es que se va a dar esto? Bueno, pues espérate, sé paciente y este ver, seguramente como dice, lo sabrás hasta el momento en que estés delante de Dios. Pero la promesa de Dios es que sí lo verás a Dios, ¿sí? Ahora, este ver a Dios, este mirar a Dios, será un mirar a Dios realmente extraordinario, superior a cualquier mirar, a cualquier visión que hemos tenido en esta tierra. Este mirar a Dios, la Biblia dice que nunca será una visión exhaustiva, como yo les decía. Será una visión, pero será una visión real y una visión clara de Dios. Es decir, cuando estemos delante de Dios, ya en su gloria, como les decía, podrán pasar millones y millones de años, llegará un momento en el que quizás digas, ¿cuánto tiempo llevo aquí en el cielo? Bueno, llevas aquí 1.000.000 de billones, de billones, de billones de años. Bueno, aún con todo ese tiempo, ni siquiera has explorado un cuarto, un gramo del ser de Dios, ¿sí? Pero la visión que tengas del ser de Dios será una visión real, una visión clara de Dios, nunca exhaustiva porque nunca agotaremos todo el ser de Dios, ¿sí? El mirar a Dios no será cualquier visión. Esa visión será una visión muy especial porque cuando tú veas a Dios cara a cara, cuando lo veas de frente, ese mirar a Dios te cambiará y te hará semejante a Él, porque primero de Juan está prometiendo, veremos a Dios y seremos semejantes a Él. Esto quiere decir que aún en el cielo seguirás experimentando cambios para bien y estarás siendo moldeado y estarás siendo formado a la imagen de Dios, porque cada vez que estás viendo a Dios serás cambiado, serás semejante a Él. Y esa visión nos dará un pleno deleite y gozo por la eternidad, ¿sí? Lo mejor que tú has visto en esta tierra no se va a comparar a la visión
beática, como dicen los teólogos, una visión en la que podrás ver a Dios, y al ver a Dios estarás experimentando el pleno deleite y el gozo por toda la eternidad. Entonces será un privilegio, será un deleite, será un placer, será una bendición, será algo hermoso estar viendo al Dios invisible, al Dios que en esta tierra, y nosotros estamos aprendiendo, es el Dios invisible, y esto a través de Jesucristo. Jesucristo lo está logrando que tú puedas ver a Dios a través de Él. Entonces, invisibilidad de Dios, ¿cómo podemos definir la invisibilidad de Dios? Nosotros nunca podremos ver la esencia total espiritual de Dios, ¿sí? Pero Dios se muestra mediante cosas creadas y mediante cosas invisibles, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda en esta clase? Eh, bueno, lo que yo entiendo, como cuando dicen en el versículo que, por ejemplo, solo podremos ver al Hijo, al que envió a la tierra. Eso Ujú. se dice en uno de los versículos. O sea, a Él, de primera instancia, entendí que es así como de que cuando ya partamos y estemos en el cielo, al primero que nos encontraríamos sería Jesús, o sea, el Hijo. Ajá. ¿Sí? ¿Sí es así? Bueno, ¿Me explico? este texto, primero de Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. Jesús hace una afirmación que los judíos están entendiendo desde el Antiguo Testamento, porque Dios ha sido un Dios que no le han visto de una manera plena. La única experiencia que ellos tuvieron fue a través de las teofanías. Entonces Jesús viene a decir, a Dios nadie le vio, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús viene entonces a darnos a conocer al Padre. Ahora, cuando alguien, bueno, en esta tierra Jesús te muestra al Dios invisible a través del Hijo, ¿sí? Ahora, cuando nosotros estemos en el cielo, cuando se vaya a la gloria, la Biblia no nos presenta una forma sucesiva o una forma de orden de, bueno, cuando abramos los ojos y estamos allá con Él, ¿qué vamos a ver primero? ¿Al Padre o al Hijo? Lo que nos deja ver el Señor Jesús cuando estuvo con el ladrón, que estaba a un lado de él en la cruz, le dice, hoy vas a estar conmigo en el paraíso, ¿sí? Y esa expresión de estarás conmigo en el paraíso la toman de la costumbre que tenían los reyes. Los reyes gentiles tenían la costumbre de premiar a sus soldados o a sus súbditos estando con ellos en su paraíso. Su paraíso era un gran jardín cercado y todo. Entonces, lo que ahí Jesús, lo que podemos ver que Jesús está diciendo y podríamos nosotros decir es, cuando nosotros cerremos los ojos, lo primero que vamos a ver cuando los abramos, pues será al Hijo de Dios que nos está dando la bienvenida al paraíso. Pero en ese paraíso, cuando Jesús dice, estarás conmigo en el paraíso, nos habla ya de la morada del Padre o de la presencia del Padre. Entonces, ahí, como dice Gruden, no sabemos esta naturaleza de este ver, sino hasta el momento en el que estemos ahí. Entonces, ahorita con lo que tenemos en la Biblia, como que nosotros alcanzamos a entender que veremos entonces al Hijo, quien nos estará dando esa bienvenida, esa apertura, y en algún momento nos dirá el Señor Jesús, ahora sí, mira, te voy a mostrar al Padre directamente. Que cómo será, no lo sabemos, pero la Biblia dice que vas a ver a Dios, ¿sí? Y eso será algo impresionante. Muy bien, ¿alguien tiene alguna otra duda? ¿No? Estamos bien. Ok, entonces vamos a poner esto por acá. Si no hay ninguna duda, vamos entonces a alabar a Dios. Vamos a entonar un par de cantos y aunque no lo podamos ver, Dios está presente. Dios se hace visible a través incluso de la exposición de su palabra, a través
de sus verdades, el Señor está, es decir, pensemos por un momento, Dios está en esta reunión, ¿sí? Y las letras que nosotros entonemos, podemos nosotros cerrar nuestros ojos para concentrarnos mejor. Entonces, cada vez que tú alabes a Dios, estás alabando a un Dios omnipresente, un Dios que está aquí, un Dios que te escucha, un Dios que te ama, un Dios que anhela estar contigo y tantas atributos hermosos que estamos aprendiendo. Entonces, esto, como yo les decía, los atributos de Dios nos ayuda a hacer más grande nuestro vocabulario en cuanto a cómo nosotros nos estamos dirigiendo a Dios, ¿sí? Señor, te damos muchas gracias porque a través de Jesucristo tú te has mostrado, Señor, al hombre. A través de Jesús tú has mostrado al Dios que nadie le ha visto jamás. Y nosotros guardamos la esperanza de que un día, Señor, cuando este cuerpo deje de existir, cuando terminen nuestros días, decía Job, abriré mis ojos y te veré a ti, seré semejante a ti. Él ya tenía unas revelaciones tan impresionantes, Señor. Ese día, Señor, que nosotros abramos nuestros ojos a esa eternidad, veremos, Señor, al Hijo de Dios, veremos en el Hijo de Dios esas heridas por los clavos, Señor, por la lanza. Podremos recordar, Señor, que tú un día nos redimiste y veremos a Dios, Señor. No sabemos cómo lo veremos, te veremos y, Señor, ese día será un día de pleno gozo, de plena alegría, porque seremos semejantes a ti, Señor. Y ahora en esta tierra queremos bendecirte, queremos exaltarte, queremos glorificarte. Y el que tiene esta esperanza, dice el apóstol, el que tiene esta esperanza se guarda, se purifica, de que un día, Señor, te veremos tal y como tú eres. Ahora, Señor, vamos a alabarte, vamos a adorarte y danos inteligencia, entendimiento para glorificarte, Señor, con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.